Bienvenidos al segundo capítulo de Café de Innovación. En esta ocasión nos encontramos en la universidad desde el Café Converso, un espacio muy agradable que tenemos en la universidad y al cual queremos invitar a todos ustedes. En esta ocasión nos acompaña Alejandro Echeverry, que es el director del Centro de Estudios Urbanos y Ambientales Urban de la Universidad de AFIT. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema bien interesante que hemos denominado ciudades innovadoras. Alejandro, bienvenido. Adri, qué gusto estar aquí, pues primero contigo, en este lugar tan bonito de la universidad y pues con este tema en el que hemos compartido tanto, trabajando juntos en los últimos años. Muchas gracias por la invitación. No, a ti mil gracias por haber recibido esta invitación. Bueno, entremos en materia y empecemos. Yo sé que es una pregunta como bastante amplia, pero creo que tú con toda tu experiencia nos puedes ilustrar. ¿Cómo podemos definir una ciudad innovadora hoy? Sí, yo creo que el tema de las ciudades innovadoras, que a veces también se usa como la frase de Smart Cities o la definición de Smart Cities, que no es, pues puede tener muchas entradas y depende también en qué sector, desde qué sector la enfoques o la trabajes. Pero la innovación tiene una dimensión tecnológica hoy, quiero decir, estamos en un momento de la historia donde la tecnología, la ciencia de los datos, quiero decir, la información, todas estas herramientas que se han desarrollado en la última década o un poco más, pues nos permiten abordar la problemática de las ciudades, el consumo, la movilidad, la biodiversidad, dijéramos la comunicación, con nuevas perspectivas y nuevas oportunidades. Pero las Smart Cities, ciudades innovadoras, esa es una de las dimensiones. Porque tal vez el reto mayor es cómo poner la tecnología a conversar con el ser humano y las personas y con el territorio. Quiere decir, las ciudades exitosas en ese sentido logran de alguna manera superar el límite de las fronteras, de lo físico y lo territorial, de la identidad de las ciudades, de la cultura local, de las conversaciones de las personas, de las historias de las personas en relación con la tecnología. Y esa combinación realmente nos pone en perspectiva de lo que podría ser una ciudad innovadora en el mundo. Yo cuento aquí nos trajeron un delicioso café. Un café Converso. Un café Converso, bien recomendado. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias. Precisamente hace 2 o 3 semanas nos han pedido a nosotros y me han pedido, la Universidad de Harvard tiene unos cursos en línea que se llama Harvard X, que son muy populares y que los ven cientos o miles de personas, algunos de ellos, y ellos están montando un curso en línea sobre las Smart Cities y han seleccionado 5 casos en el mundo para exponer qué es Smart Cities. Y uno de esos casos, pues paradójicamente, es Medellín, que no es realmente la tecnología lo que quieren ellos incluir sobre Medellín, sino todo el proceso, dijéramos, de la historia que se ha construido en relación con la inclusión, en relación con la transformación social, en relación con la construcción y, dijéramos, implementación de nuevas oportunidades y de que la transformación de la ciudad logre, dijéramos, conectar el empleo, la industria, las oportunidades con los temas de diversidad y de alguna manera de inclusión territorial. O sea que ahí también estamos de alguna manera en una Smart City. Realmente es aplicar la inteligencia, ¿no? Uh-huh. Es decir, no solo ese concepto tan bonito de la tecnología para volvernos más humanos estaría incluida en las ciudades innovadoras, sino también esa transformación social desde la cultura. Desde la cultura, lo que pasa es que la tecnología hoy permite generar diálogos mucho más dinámicos. La cultura realmente, el tema de la comunicación, el tema del activismo hoy es muy importante, el tema de la participación mucho más horizontal de las personas en las decisiones públicas, y eso de alguna manera conecta a las personas, pero conecta a la tecnología también. Realmente las ciudades tienen una identidad y tienen unos retos propios, dijéramos locales, y además también comparten unos retos globales. Yo creo que esa combinación entre esas dos dimensiones, usando los recursos que tenemos hoy, que no son los mismos que teníamos antes, inteligentemente, pues realmente pueden
conducirnos realmente a la innovación y a usar inteligentemente la tecnología, ¿no? Ahí tocaste un tema y te voy a hacer una pregunta difícil. Hace unos años Medellín, la ciudad innovadora, que se ganó, digamos, ese reconocimiento. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué es tan polémico? Mira, yo creo que Medellín es reconocida en el mundo porque, primero, porque desafortunadamente la referencia que tenía el mundo de nosotros era que éramos la ciudad más violenta del mundo y el lugar donde se centraba, dijéramos, gran parte del negocio del narcotráfico, que todavía tenemos una condición, dijéramos, no igual, pero también un problema fuerte o crítico sobre esto, y que la violencia estaba generada por ese nombre, de alguna manera, que marcó tanto la historia nuestra, que era pues, los carteles, Pablo Escobar, etcétera, que teníamos una connotación global muy negativa, ¿cierto? Pero, dijéramos, paralelo a eso, pues nos tocó vivirlo a los dos y pues nos tocó vivirlo a mucha gente. La ciudad siguió caminando, las industrias siguieron caminando, las universidades siguieron caminando, o sea, dijéramos. Ahora, lo que hizo Medellín por la crisis, a mí me preguntan muchas veces, me ha tocado trabajar en muchas ciudades de Latinoamérica y otras partes del mundo, y yo creo que las crisis, si se usan desde el buen sentido, dijéramos, de su lógica, pues son oportunidades. La crisis nos puso, en los años 90, nos puso a conversar y nos puso de alguna manera a generar acuerdos y respuestas, y después, desde la gestión política y la gestión municipal de los gobiernos municipales de la ciudad, obviamente conectados con la nación, sin ninguna duda se hicieron muchas innovaciones. Quiero decir, claro, con un relato y con una agenda, llamémoslo, de conectar, de inclusión, de conectar los barrios, dijéramos, del norte de la ciudad, de generar oportunidades, de generar transporte público. Una ciudad que había perdido los espacios de encuentro, pues el tema del espacio público, la cultura, etcétera. Ese yo creo que fue de alguna manera un cambio de dirección, no es que los problemas se hubieran solucionado. Y esa es la innovación más importante que hizo Medellín, que fue y ha sido muy paradigmática a nivel internacional. A mí no me gusta, dijéramos, esa definición de la ciudad más innovadora del mundo, porque se lo cree uno, y estamos lejos de pensar que hemos sido la ciudad más innovadora del mundo. Hemos logrado cosas importantes, pero cuando uno dice que la tarea está hecha, se desenfoca y empieza, dijéramos, se relaja, se desenfoca y empieza a poner otras prioridades. La crisis nos hizo poner las preguntas correctas sobre la mesa, en todo sentido, y nos puso a trabajar juntos sobre esas preguntas. Cuando ya nos fuimos sintiendo muy exitosos, fuimos perdiendo las preguntas, y eso es lo que no puede pasar. Sí. Alejandro, en ese concepto de ciudad innovadora, ¿cuáles serían como esos principales retos, esos principales desafíos que tienen estas ciudades? Sí, Adri, yo creo que estamos en un momento también muy revelador, porque llevamos 2 años casi de esta crisis del COVID, en donde es una nueva crisis global, pero también en Colombia nos ha revelado nuevamente temas estructurales, y en Medellín temas estructurales que pensábamos que parcialmente estaban superados y no, ¿cierto? O sea, sin duda, dijéramos que hay muchos problemas relevantes. Yo voy a hablar del que yo considero que es el mayor de todos. Latinoamérica, las ciudades de Latinoamérica son las más desiguales del mundo, y las ciudades colombianas son las más desiguales en conjunto con las brasileras de Latinoamérica. Quiere decir que nosotros tenemos un problema de inequidad estructural muy profundo, y muchas de las cosas que nos pasan es debido a eso. Y el trabajo en las ciudades, que tiene que ver con vivienda y hábitat, que tiene que ver con educación y cultura, que tiene que ver con accesibilidad, movilidad, que tiene que ver con sostenibilidad, conectividad ecológica, tiene esa condición, dijéramos, de justicia. Y en términos más técnicos, hay una definición que se llama la justicia ambiental, que son los problemas ambientales que tocan, dijéramos, las problemáticas más críticas sociales, o la justicia social, dijéramos, que tiene que ver con los temas urbanos, pero que tocan de alguna manera esos temas. Ese es un problema crítico, ¿cierto? Ahora, el problema del cambio climático, el problema, llamémoslo, ambiental, en un lugar como Colombia y como Antioquia, con una diversidad increíblemente potente, las oportunidades. Es mejor hablar de las oportunidades, pero tú me estás preguntando un poco de los retos. Las oportunidades son increíbles,
pero también en lugares muy complejos. Lo hemos visto en este último mes y en diferentes momentos en la historia de Colombia, las inundaciones, las comunidades rurales y muchas de las ciudades colombianas de alguna manera como sufren con esto. El tema, dijéramos, en muchas ciudades andinas de los deslizamientos y los derrumbes. En los barrios populares de Medellín seguimos teniendo, precisamente por la crisis social y económica del virus, otra vez se ha acelerado la ocupación de las laderas de Medellín en las zonas informales, en zonas geológicamente inestables. Quiero decir, ahí hay unos retos muy importantes. Ahora, también hay temas que compartimos con el mundo. Ese tema de la ciudad próxima, de hacer las ciudades más amables, realmente lo que nosotros tenemos, lo que necesitamos es hacer ciudades más felices, movernos más activamente. Los hábitos deben cambiar, porque hay un problema hoy en el mundo muy grande, sobre todo en los países desarrollados, y nos está llegando a nosotros del incremento de la obesidad, sobre todo en la juventud. Y eso tiene que ver con los hábitos de uso de la ciudad. Cuánto nos movemos, cuánto caminamos, cuánto nos movemos en bicicleta, si subimos escalas o no, porque si vamos a estar permanentemente montados en un ascensor o en un carro y trabajando digitalmente, el problema de obesidad va a ser extremo. Entonces, el tema de las ciudades, uno de los retos más importantes es hacerlas de alguna manera más saludables, apostándole al cuidado y obviamente apostándole a esta potencia tan importante que tenemos nosotros en nuestra región, que es el tema ambiental. Simplemente algunos elementos como para compartir ahí, hay otros obviamente. El tema de la movilidad, por ejemplo, en una ciudad como Medellín, pues eso da para varias conversaciones de estas, ¿cierto? Pero, ¿qué está pasando con la movilidad en Medellín, que la vemos todos los días? En vez de que mejore, ¿cierto? Y a pesar de que uno podría decir que comparativamente con otras ciudades de Colombia, Medellín tiene un sistema de transporte público un poco más desarrollado, pero uno ve que al contrario se está incrementando la crisis, ¿cierto? ¿Qué está pasando? Sí, yo creo, todo en la vida es de acuerdo a cómo uno se compare. O sea, uno puede ver el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Y también en qué lugar de la ciudad tú haces tu vida. Porque nosotros vivimos aquí, la universidad, dijéramos, está localizada en el sur, en la zona del Poblado, etcétera, y la cultura y la capacidad económica y la forma como nos movemos en este sector de la ciudad es completamente distinto, dijéramos, a cómo se mueven en la zona nororiental o noroccidental. Quiero decir, hay formas distintas de uso de la ciudad. Ahora, sin duda Medellín en Colombia, si tú la comparas con otras ciudades, tenemos... es un referente importante. O sea, el metro en la historia de Medellín ha sido muy importante. En todas estas dimensiones que hemos hablado, no solo el de la movilidad, pero la movilidad del metro yo creo que es parte central de ese tema de la innovación de la ciudad. Y cuando hablo del metro, hablo del sistema metro, del sistema integrado y de la cultura. Sin ninguna duda se ha desarrollado, dijéramos, un sistema potente que integra el metro, que es un sistema más pesado en algunos corredores y rutas, con algunos de los cables que llegan a zonas, dijéramos, con accesibilidad muy limitada. Pues tenemos el tranvía, que ha tenido un impacto muy importante en el centro, el Metro Plus, etcétera, y dijéramos ahí las rutas integradas. Pues ahí hay una capacidad que otras ciudades no tienen, y una capacidad institucional, porque lo que le falta a muchas ciudades son instituciones que logren de alguna manera jalonar el tema de la movilidad. Pero sin duda el transporte público tradicional todavía es muy anárquico y absolutamente ineficiente. Quiere decir, ha mejorado algo si lo compara uno con la realidad de hace 20 años, pero si tú entras al centro de la ciudad, tú no ves sino buses y en las horas pico están la mitad ocupados o muchas veces vacíos. Pero ahí no ha habido una capacidad, que es muy difícil, política de regulación y de alguna manera hacer mucho más eficiente el sistema, porque hay múltiples intereses. Eso se tiene que organizar y se va a organizar. Que nos demoremos más o menos dependerá de nosotros, pero en 20 años no va a ser así. La idea es que en 5 no sea así, posiblemente en 10 no va a ser así. Cuánto nos demoremos dependerá de cómo se reestructure todo el sistema. Ahora, también la capacidad económica, a pesar de la crisis que hemos vivido en los últimos años, ha aumentado bastante. Y los estándares e indicadores de otros tipos de sociedades que se pueden comparar con Medellín, pues en relación con el número de la población por el número de vehículos todavía es bajo.
O sea que mientras mejor nos vaya económicamente, la gente quiere tener, aunque no lo use en semana, quiere tener su vehículo o su forma de movilidad, aunque sea para el fin de semana. Eso nos pone en una perspectiva que tiene que haber un cambio cultural y tiene que haber restricciones, impuestos, dijéramos, impuestos en sectores de la ciudad que valga. Eso así se hace en el mundo, quiero decir. Las zonas más congestionadas pues cobran por congestión. Entonces tú prefieres usar otro tipo de alternativa. Yo, por ejemplo, hace, no sé, aproximadamente 3 años pues me muevo en bicicleta, me queda relativamente fácil a mí. Pero lo que he descubierto, yo me movía mucho en bicicleta siempre que estaba por fuera, en ciudades que eran de alguna manera más civilizadas o podría tener uno menos riesgos para eso, pero he descubierto que en las rutas que yo hago, pues son mucho más cómodas. Entonces no tengo que estar montado en 2 o 3 toneladas, porque tampoco el reto es que vamos a volver los carros eléctricos. Digamos que eso en la escala, en la pirámide de movilidad, pues es mejor que los carros que contaminan, pero es mucho más malo que otras formas de movilidad. Entonces, yo creo que tenemos un reto grande en cambio de cultura, en racionalización del transporte público tradicional, en empezar de alguna manera a generar alternativas distintas, en restricción y regulación, pero la movilidad va a cambiar mucho, muy rápidamente. Está pasando en el mundo. Y eso también relacionado pues con un tema que lo vivo personalmente, que es un tema de seguridad. Yo vivo muy cerca de la universidad, perfectamente me podría ir o venir caminando todos los días. Claro, es un tema de inseguridad. Sale la señora con el bolso, ¿cierto? Y obviamente, entonces todo está como obviamente relacionado. Sí, tú te podrías venir caminando. Total, total, que pues no tengo ningún problema. No sé, te demorarías, no sé, 15 o 20 minutos, 20 minutos. 10, 15 minutos me demoro. Es un tema de seguridad real y de percepción de seguridad. Pero bueno, tenemos que empezar a hacerlo. Sí, ¿no? Sí, es compromiso, me comprometo. Muy bien. Bueno, Alejandro, quiero que hablemos de un tema, 10 años de Urban. 10 años de 10 años de Urban. Trabajando en llave. Trabajando en conjunto, porque ha sido, pues para mí es, obviamente, y es uno de los centros de estudios de la universidad más desarrollado, que nos ha dejado un montón de experiencias, un montón de ejemplos, nos sirve de referente para otros centros de estudio, pero desde el área nuestra, desde el área de innovación, que hemos tenido el gusto de trabajar con ustedes de manera tan estrecha, pues primero felicitaciones, ¿cierto? Gracias. Un trabajo enorme durante estos 10 años y quería que me contaras un poquito de qué es lo que ha hecho Urban, que le contemos un poquito a la gente qué es lo que hace Urban, qué ha hecho, esos casos de éxito y qué se viene para Urban. Pues Adri, primero gracias pues por la... Y aceptamos la felicitación, pero la acepto como el equipo. Porque yo creo que uno de los temas más bonitos de Urban, y tú lo conoces, es que tenemos un equipo extraordinario. Y se ha consolidado un equipo muy importante durante estos 10 años. Ha sido un viaje muy emocionante, yo creo que muy singular. Realmente, tengo que decirlo, hemos abierto un espacio, yo creo que hemos conquistado un espacio a nivel, dijéramos, local, a nivel nacional e inclusive a nivel internacional, porque Urban, con esa idea de simultáneamente de construir soluciones, nosotros estamos enfocados, tal vez somos más un laboratorio que un centro de estudios, aunque hacemos investigación y tenemos programas de formación, pero trabajamos tú sabes, mucho de la mano de ustedes, generalmente, siempre de la mano de ustedes, dando respuesta a problemas reales. Quiero decir, para gobiernos, para instituciones, comunidades, empresas, trabajamos sobre problemas reales, innovando y dando respuestas en ese sentido. Y respuestas de forma integral. Quiere decir, hablando de temas urbanos, de diseño urbano, de paisaje, movilidad, hábitat, con un enfoque también muy fuerte, dijéramos, en la dimensión ambiental, que tiene que ver con los temas de regeneración, mitigación, adaptación. Quiero decir, en todos estos temas con retos ambientales y con una agenda enfocada, dijéramos, a hacer un puente, a construir procesos con las comunidades y gobiernos e instituciones.
Entonces ha sido un reto muy bonito. Me estoy acordando de esos primeros años de fundación porque tengo que mencionar a algunas personas, pero dijéramos, Urban nace en la Universidad de AFIT porque era de alguna manera una visión y un objetivo que tenía Juan Luis Mejía, que era el rector. O sea, Juan Luis ha sido un ángel de todo este proceso. José Alonso González, yo me acuerdo que también con Michelle Hermelín, que ya no está con nosotros, Jorge Giraldo, quiero decir, y bueno, y muchas otras personas también que fueron aliados nuestros, aliados internacionales en ese proceso. Pero ha sido un recorrido muy bonito. Muy bonito. ¿Qué recuerdas? Cuéntanos algunos de esos casos de éxito que hemos tenido, nacionales e internacionales, porque pues les cuento que el ámbito de trabajo de Urban no se queda solamente en la parte regional, sino que hemos tenido trabajos y hemos hecho proyectos en Costa Rica, en Panamá, ¿cierto? Entonces, cuéntanos un poco de eso que... Yo creo que ese es uno de los, es poner al servicio, dijéramos, ese conocimiento que juntamos en la universidad, que es un conocimiento de la universidad, pero también, dijéramos, con expertos en diferentes temas que dijéramos, que seleccionamos por fuera y con aliados internacionales e instituciones de primer nivel. Uno pues, para hacer como un resumen, uno podría decir, bueno, tenemos una experiencia, dijéramos, de trabajo con los gobiernos, muy importante. Una experiencia de trabajo también con organizaciones multilaterales, con gobiernos internacionales y otros sectores, y también, dijéramos, en relación con empresas o instituciones o comunidades. Por ejemplo, unos temas relevantes de visión, de planeación y definición estratégica para territorios que hicimos en alianza con la Agencia Francesa de Desarrollo, con la Universidad Politécnica de Cataluña y con el área metropolitana de Medellín y el municipio de Medellín, fue el Plan Vivo 2030. Y fue la primera vez realmente que se construyó una visión estratégica, dijéramos, de los sistemas de la ciudad y de acciones en la dimensión ambiental, espacio público, movilidad, hábitat y de centros económicos. Quiero decir, una agenda estratégica que empezó y ha ayudado mucho de alguna manera en ese relato de la ciudad. En la región del Urabá, también la Agencia Francesa de Desarrollo ha sido un aliado nuestro importante, de alguna manera. En esa época, con la gobernación de Antioquia y con otros aliados, pues hicimos los planes municipales integrales del Urabá, que el Urabá hoy, que es una región de las más estratégicas de Colombia y sin duda a nivel internacional va a serlo, dijéramos, de ese eje urbano de los municipios conurbados, pues no tenía de alguna manera una visión que incluyera a los municipios, dijéramos, como un sistema independientemente, y que abordara los temas de movilidad y los temas ambientales, ¿cierto? Y de ahí se abrió una agenda que después fue una agenda académica muy importante. Eso estoy hablando con los gobiernos nacionales, locales, etcétera. Pero a nivel internacional hemos tenido pues experiencias de mucho tipo. Las últimas, tal vez muy relevantes, el Banco Mundial, al Banco Mundial lo llama el gobierno de Panamá, porque con la implementación del metro de Panamá, que es nuevo, ellos están diseñando y planeando unos nuevos sistemas integrados por cable, parecido a Medellín, que atraviesa el sector de San Miguelito, que es un municipio que fue de origen informal, que está localizado en el centro de la ciudad de Panamá y que va a ser servido por ese cable. Y entonces ellos nos escogieron a nosotros, a Urban, por la experiencia local y nacional para definirles y orientar las estrategias urbanas, ambientales y sociales y culturales que deberían estar de alguna manera acompañando la implementación del sistema de transporte. Entonces le hicimos al Banco Mundial y para el gobierno de Panamá un trabajo muy bonito, que yo creo que está en ese sentido, lo concluimos. El gobierno de Costa Rica nos llama porque tienen un problema social y de inequidad muy profundo que está asociado con unas manifestaciones de violencia que nunca habían tenido ellos. Entonces, con la Asociación de Alcaldes de Costa Rica, pues empezamos a implementar una agenda de trabajo enfocada en la experiencia de los proyectos urbanos integrales y la estrategia de urbanismo social, más que todo tratar de construir y de capacitar los gobiernos municipales que ellos llaman cantones del área metropolitana de los diferentes municipios del Gran San José hacia una estrategia, llamémoslo, de transformación urbana y de inclusión. Son como dos ejemplos internacionales. Tenemos una alianza con el TEC histórica muy importante, académica, y también la implementación de los laboratorios de ciudad que está implementando el TEC de Monterrey a nivel, dijéramos, de las 5 regiones de México. Bueno, esos a nivel internacional. Tenemos ejemplos
yo me puedo extender aquí, pero ustedes después editan con el sector privado, con instituciones nacionales. Hemos trabajado mucho con ProAntioquia. ProAntioquia ha sido un gran aliado nuestro para construir una visión de desarrollo sostenible para el Valle de San Nicolás, y estamos trabajando elaboramos el Plan Maestro de Biosuroeste para realmente ayudar a construir una plataforma de desarrollo regional enfocada más en la agroecología, la permacultura y la innovación, dijéramos, en ese sentido. Bueno, hay una agenda muy importante que hemos desarrollado durante estos 10 años, que además hace también un recorrido por una gran cantidad de aliados, que es tal vez uno de los temas más importantes que tenemos. Yo hago un reconocimiento muy especial a Alejandro y a los fundadores de Urban, porque con esa gran visión, la Universidad de AFID, a través de este centro, ha podido participar en estos temas de desarrollo, ¿cierto? Esto a mí me parece tan importante que nosotros como universidad participemos de manera muy activa y de manera, digamos, con una generación de alto impacto en el desarrollo de las regiones. Entonces, de verdad, un reconocimiento enorme a toda esa labor. Así como último tema que quiero plantear, así bien fácil, soñemos un poquito, ¿sí? Vámonos un poquito al futuro. ¿Qué escenarios futuros ves tú en esas ciudades innovadoras? ¿Qué sería ese gran sueño? Porque el futuro se construye a partir de lo que nos imaginamos y de lo que soñamos. Sí. Claro que sí. Entonces, ¿cómo ves tú eso? A mí esa parte me gusta mucho. Voy a agregar un comentario de lo anterior que es una dimensión fundamental, y es que todos estos procesos que hacemos en Urban hemos hecho, pues el reto nuestro es cómo vinculamos la comunidad universitaria, cómo vinculamos los semilleros de investigación y sobre todo cómo usamos Urban para que sea un espacio donde converjan, dijéramos, las capacidades de la universidad. Nosotros trabajamos mucho con el Centro de Análisis Político, por ejemplo, con el RAIS también, con diferentes, con dijéramos, de la tierra. Exactamente, con diferentes grupos y expertos de alguna manera, y otros centros de la universidad, que yo creo que esa es la capacidad que tiene la Universidad de AFID, ¿cierto? Ahora, en urbanismo hay una definición que se utiliza mucho hoy que suena como más a poesía, pero es muy verdad: las ciudades verdes y azules, y además pues humanas. Hay que agregarle... y pues es que el territorio nuestro, mira este campus aquí, estamos debajo de... esta tal vez es una acacia, aquí mira las orquídeas. Lleno de orquídeas. Lleno de orquídeas en este lugar. Lleno de orquídeas. Bueno, así debe ser la ciudad. Y es que es la ciudad. Quiero decir, Medellín el área metropolitana tiene más de 300 quebradas, cuencas, que bajan de las laderas de los diferentes barrios, y muchas de ellas, en su mayoría, no las disfrutamos. O sea, yo creo que es la única ciudad del mundo que, si tú haces el registro de las quebradas, cada persona en cualquier lugar de la ciudad, caminando menos de 12 minutos o 10 minutos, podría llegar a un parque lineal de quebrada. Y eso es una realidad. Quiero decir, esto no es una utopía. Va a pasar. Que se demore 10 años, que se demore 20. Entonces esa idea de las ciudades verdes, azules y humanas, quiere decir que realmente construyamos estrategias sostenibles, que regeneremos, dijéramos, incrementemos la conectividad ecológica, pero también la conectividad, dijéramos, de esos corredores verdes para que la gente los disfrute y se mueva por ellos. Estábamos hablando de la movilidad. Hay que hacer amables, con sombra verde, digamos, los lugares y los itinerarios por donde nos movemos. El tema de la gestión del agua, que tiene que ver también, todo esto también tiene que ver con el aire. Si cambiamos la movilidad, cambiamos el consumo, pero el tema de la gestión del agua en nuestro país, que este país es de agua. Estamos hablando que esta es una ciudad dibujada por sus cuencas, por las quebradas. Hay otras que las dibujan los ríos, hay muchas que las dibujan las ciénagas. Estoy pensando en Cartagena. Sí, sí. Ahora el proyecto de Barranquilla con dijéramos, la transformación de Barranquilla con el tema, dijéramos, del malecón de Magdalena. Lo que hizo Montería también, abriendo su cara al río. Entonces, incorporar esos elementos de identidad que son oportunidades únicas que nos ha regalado, dijéramos, la naturaleza, eso lo olvidamos por mucho tiempo. Creo que ahora, el tema, tú lo mencionaste ahorita, el tema de la proximidad.
una ciudad que le permita a uno caminar seguro en un itinerario, dijéramos, cotidiano durante la semana, y que solamente cierto tipo de desplazamientos que son necesarios, pues los hagas, dijéramos, más lejanos, pero que en tu hábito normal. Yo me acuerdo cuando yo viví varios años en Barcelona trabajando estos temas y estudiándolos, y siempre veían los niños y siempre decía, cuando Medellín tengamos un niño o una niña de 7 o 8 años cogiendo solo, caminando en el centro solos con su mochilita, cogiendo el metro o el bus y yendo a su colegio. Eso quiere decir que todo ese itinerario, el cruce de las calles, la cultura de los quienes manejamos los automóviles, la seguridad, tiene un nivel, dijéramos, una condición para que los niños o los grupos más frágiles puedan usarla de forma segura. Entonces, yo creo que todas esas cosas que están muy cercanas al espíritu y a los temas emocionales, pues que nos hacen felices, son los que, quiero decir, las ciudades nuestras tienen esas condiciones. Lo que pasa es que tienen otros problemas que no nos permiten verlas. Pero yo no me imagino pues ciudades muy distintas, dijéramos, a lo que pueden ser y a donde estamos en este momento. Es como multiplicar este tipo de espacios de encuentro en la ciudad y hacerlos, dijéramos, más cotidianos. Ahora, y más incluyentes. Ya lo mencionamos al principio, pero no vamos a tener unas ciudades felices ni una sociedad próspera si no logramos realmente generar más oportunidades. Y eso también es un reto pues, para las ciudades. Claro. Qué bonito, Alejandro, cuando te puse ese tema de conversación, creí que me ibas a decir, sí, no, necesitamos unas ciudades llenas, atravesadas llenas de tecnología, con máquinas voladoras, y me hablaste de ciudades felices, me hablaste de ciudades verdes, azules y humanas, es que se llama. Y la tecnología es para hacerlas felices, hacer al ser humano feliz. Exactamente, la tecnología para volvernos más humanos. Más humanos. Qué bonito ese concepto. Alejandro, mil gracias. Qué conversación tan agradable, tan rica, qué tema tan interesante. Definitivamente es un cambio de cultura también muy grande. Bueno, Adri, seguimos aquí empujando y trabajando juntos, y yo creo que este reto de las ciudades, pues, que es extraordinario, nos va a mantener conectados. Claro, muchas gracias por la invitación. A ti, gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias.